Todos en el Riverside Speedway se rieron cuando Maya Sullivan, de 18 años, hija de un mecánico, con un overol manchado de grasa, condujo su Camaro destartalado hasta la línea de salida junto a las máquinas de carreras de 40,000 pesos. El dueño de la pista, Richard Blackstone, sonrió con sorna desde su palco de lujo, ajustando su Rolex de oro mientras las cámaras capturaban lo que esperaba que fuera el fracaso más entretenido de la temporada. La risa del público resonó en el asfalto mientras el auto de Maya petardeaba y expulsaba humo negro del escape. Pero cuando Blackstone la retó a demostrar que su especial de desguace pertenecía a su pista profesional, las manos firmes de Maya agarraron el volante con una confianza que hizo que la risa se apagara en varias gargantas. Lo que sucedió después expondría un secreto de 20 años que destruyó el imperio de Blackstone y reveló el verdadero genio detrás de cada innovación que el mundo de las carreras proclamaba como suya. Maya había crecido a la sombra del Riverside Speedway. Literalmente, su padre Tony operaba el taller mecánico Sullivan en un espacio estrecho. En un garaje a 3 cuadras de la pista, donde el rugido de los motores proporcionaba la banda sonora de su infancia mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos. Maya aprendió a reconstruir transmisiones y afinar carburadores observando a su padre trabajar con atención. En silencio, el garaje olía a aceite de motor y metal viejo, un marcado contraste con el reluciente cromo y cuero de las suites corporativas del circuito. El mono de Maya tenía manchas de una docena de cambios de aceite diferentes y sus uñas tenían restos permanentes de grasa que ningún restregado podía eliminar. La comunidad de las carreras la conocía como la hija de Tony, la chica tranquila que a veces ayudaba con los cambios de neumáticos durante las paradas en boxes. Invisible entre los mecánicos y los pilotos que exigían atención y respeto, pero Maya lo veía todo, absorta en cada conversación sobre relaciones de transmisión y aerodinámica, archivando conocimientos que resultarían más valiosos que cualquier otra persona. Imaginó que el Riverside Challenge anual había atraído a pilotos de todo el estado, cada uno trayendo máquinas que valían más que las casas de la mayoría. Patrocinadores corporativos alineaban la zona de boxes con pancartas que anunciaban de todo, desde bebidas energéticas hasta autos de lujo, mientras que la televisión. Los equipos capturaron imágenes para las transmisiones deportivas nocturnas. Richard Blackstone lo presidía todo desde su torre climatizada. Un hombre que había transformado la pista de tierra de un pequeño pueblo en un imperio de carreras multimillonario mediante lo que él llamaba innovación y visión. Su historia de éxito adornó portadas de revistas y estudios de casos de escuelas de negocios. El emprendedor autodidacta que revolucionó las carreras de stock cars mediante ingeniería innovadora y diseño aerodinámico. El nombre Blackstone aparecía en todo, desde escuelas de carreras hasta patentes automotrices. Una marca construida sobre la reputación de ser el hombre más inteligente de la sala. Maya lo observaba a través de la valla metálica que separaba la zona de observación pública de los exclusivos palcos corporativos, estudiando sus gestos grandilocuentes mientras explicaba la estrategia de carreras a periodistas e inversores. El problema comenzó cuando Maya se acercó a la mesa de registro con su cuota de inscripción en billetes arrugados de $20. Los oficiales revisaron su Camaro destartalado y su aspecto manchado de grasa, y apenas pudieron contener la risa. El rumor corrió rápidamente por los boxes de que Tony, la hija del mecánico, creía poder competir con los profesionales. Un chisme que llegó a Blackstone. En cuestión de minutos, descendió de su torre como un rey dirigiéndose a los campesinos. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el asfalto mientras se acercaba al coche de Maya con un séquito de fotógrafos y oficiales de pista. La multitud se reunió, con un dramatismo zen mientras Blackstone rodeaba el Camaro con una inspección exagerada, señalando manchas de óxido y fallas mecánicas para las cámaras. Su voz se escuchó por toda la zona de boxes mientras anunciaba que, si bien admiraba el entusiasmo de la chica, las carreras reales requerían más que ilusiones y un coche de 20 años sujeto con cinta adhesiva y una oración. Te diré que, dijo Blackstone con voz desbordante de condescendencia mientras la multitud se apretujaba. Ya pagaste tu entrada, te daré una oportunidad deportiva,
Pero hagamos esto interesante para todos, señaló a los pilotos y patrocinadores reunidos. Su sonrisa afilada como una cuchilla. Si tu pequeño coche puede vencer a un solo coche en las contrarreloj, solo a uno, yo personalmente patrocinaré tu carrera deportiva durante una temporada completa, pero cuando pierdas y nosotros. Ambos lo saben. ¿Aceptarán mantenerse fuera de mi pista para siempre? No más sueños con cosas que están fuera de su alcance. La multitud estalló de anticipación. Algunos gritaban palabras de aliento, mientras que otros hacían apuestas falsas sobre cuán rápido se rompería el auto de Maya. Las cámaras capturaron en tiempo real lo que todos asumieron que sería un momento humillante que acabaría para siempre con los sueños de carreras de una chica ingenua. Los asociados de Blackstone se rieron entre dientes ante su generosidad teatral, sabiendo muy bien que ningún conductor aficionado en un auto de calle reconstruido podría competir contra un corredor profesional. Maya, en máquinas diseñadas a medida, sintió el peso de 100 escaleras junto a su coche, pero su voz se mantuvo firme al aceptar el reto. Una condición que dijo lo suficientemente alto como para que los micrófonos la captaran. Cuando gane, diles a todos la verdad sobre el origen real de tus diseños revolucionarios. La multitud se conmovió ante esta respuesta inesperada, pero la risa de Blackstone resonó por todo el circuito. Extendió la mano con un gesto teatral, aceptando los términos que consideraba imposibles, mientras los fotógrafos capturaban el apretón de manos entre el magnate de las carreras y la hija del mecánico. La tranquila confianza de Maya inquietó a algunos observadores, en particular a los mecánicos mayores que habían trabajado en el circuito lo suficiente como para reconocer algo en su postura que sugería que no era mera bravuconería. Pero la mayoría descartó su silenciosa determinación como el delirio de alguien demasiado joven para comprender la brecha entre el entusiasmo amateur y la competencia profesional. Las contrarreloj comenzaron con los coches más nuevos y caros dando vueltas por la pista. Elegantes máquinas, más valiosas que la mayoría de las casas, rugieron frente a las tribunas, con sus motores produciendo una potencia precisa y controlada que hablaba. Tras miles de horas de puesta a punto profesional y optimización aerodinámica, los comentaristas de televisión analizaron los tiempos de vuelta y las especificaciones técnicas, mientras los ejecutivos corporativos sonreían a las cámaras junto a sus vehículos patrocinados. Maya aprovechó este tiempo para preparar su propio coche, trabajando con herramientas que parecían antiguas comparadas con el equipo de diagnóstico informático utilizado por los equipos profesionales. Su padre le había enseñado que la comprensión se lograba a través del tacto y el oído, en lugar de las lecturas digitales. Un motor bien afinado revelaba sus secretos si sabías escuchar. Ajustó la configuración del carburador con precisión experta, comprobando el encendido de oído en lugar de con instrumentos electrónicos, haciendo modificaciones que parecían insignificantes, pero que resultarían decisivas en el momento decisivo. Cuando llegó el turno de Maya, la multitud ya había comenzado a dispersarse, convencida de que el espectáculo había terminado antes de comenzar. Su camaró se dirigió a la línea de salida sin el dramático despliegue de los participantes profesionales. Su pintura gris sin primación y su número escrito a mano contrastaban marcadamente con las máquinas cubiertas por los patrocinadores que lo habían precedido. Las cámaras de televisión se enfocaron en el rostro expectante de Blackstone, en lugar de en la pista misma. Anticipando su reacción a lo que todos asumieron que sería un vergonzoso fracaso, Maya se acomodó en el asiento del conductor. Sus manos encontraron posiciones familiares en el volante y la palanca de cambios, sintiendo la personalidad del auto a través de vibraciones que se habían vuelto tan naturales como sus propios latidos. El ralentí del motor sonaba áspero y desigual comparado con las máquinas profesionales, pero Maya percibió algo en su ritmo que hablaba de un potencial oculto esperando a ser desatado. La bandera verde cayó y el camaró de Maya explotó hacia adelante con un rugido que tomó a todos por sorpresa. El auto que había fallado y petardeado en la zona de boxes ahora gritaba por la recta con una potencia bruta que hizo que los espectadores se apartaran de la valla. La conducción de Maya no mostró la vacilación ni el nerviosismo que todos esperaban de un aficionado. En cambio,
demostró la precisión fluida de alguien que entendía exactamente lo que su máquina podía hacer. Tomó la primera curva a una velocidad que debería haberla hecho derrapar contra la pared, pero el auto mantuvo su trayectoria con una estabilidad que impresionó incluso a los profesionales más escépticos. La risa del público se había apagado por completo, reemplazada por murmullos de sorpresa cuando el tiempo de vuelta de Maya apareció en los tableros electrónicos, mostrando un ritmo que la colocó en el medio del campo profesional. La verdadera sorpresa llegó en la segunda vuelta, cuando Maya comenzó a llevar su auto a límites que desafiaban todo lo que los observadores creían saber sobre rendimiento automotriz. Su Camaro tomó las curvas con la precisión de una máquina mucho más cara. Sus características de suspensión y manejo sugerían modificaciones imperceptibles a simple vista. Los pilotos profesionales en boxes interrumpieron sus conversaciones para observar cómo Maya se abría paso por las curvas con líneas que demostraban no solo talento natural, sino también un profundo conocimiento técnico de la dinámica de las carreras. Sus tiempos de vuelta mejoraron constantemente en cada vuelta de la pista, revelando nuevos aspectos de las capacidades de su auto y de sus propias habilidades al volante. Para cuando cruzó la línea de meta, Maya había marcado un tiempo que la colocaba en tercer lugar en la general, por delante de varios pilotos profesionales en máquinas de carreras diseñadas específicamente para ese propósito, que valían 10 veces más de lo que había invertido en su Camaro. El autódromo quedó en silencio, excepto por el eco del motor de Maya mientras se detenía frente a la tribuna profesional. Los conductores permanecían junto a sus costosas máquinas con expresiones de incredulidad, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Los comentaristas de televisión luchaban por encontrar palabras que pudieran explicar cómo una joven de 18 años en un tranvía reconstruido había superado a un profesional experimentado. Profesionales con presupuestos ilimitados y apoyo de fábrica. El rostro de Blackstone palideció. Su sonrisa confiada fue reemplazada por una mirada de confusión y creciente preocupación a medida que la multitud asimilaba las implicaciones de la actuación de Mia. Lentamente, la multitud comenzó a reaccionar, al principio con aplausos dispersos que se convirtieron en un genuino aprecio por lo visto, pero el ambiente permaneció tenso mientras todos esperaban ver cómo respondería el dueño de la pista a su desafío público. Maya salió de su auto y caminó directamente hacia donde Blackstone permanecía congelado junto a la torre de cronometraje. Su mono aún tenía las mismas manchas de grasa, pero su presencia, de alguna manera, se transformó por lo que acababa de ocurrir. «Cumplí mi parte del trato», dijo. Su voz se oía con claridad en el repentino silencio. «Ahora te toca a ti. Cumplir con la tuya». Metió la mano en su auto y sacó una carpeta de cuero desgastada que había estado guardada detrás del asiento del conductor. Sus bordes estaban suavizados por años de uso y su superficie estaba marcada con manchas de aceite y huellas dactilares. La multitud se acercó más mientras Maya abría la carpeta para revelar dibujos de ingeniería detallados, especificaciones técnicas y notas de diseño que parecían de hace décadas, pero contenía innovaciones que habían definido las carreras modernas de autos stock. El rostro de Blackstone palideció al reconocer diagramas que supuestamente se originaron en su propio equipo de ingeniería, conceptos revolucionarios que habían forjado su reputación y fortuna. «Estos pertenecen a mi madre», dijo Maya con voz firme, pero con una insistencia que hizo que varias personas se acercaran para escuchar cada palabra. Elena Sullivan era la ingeniera jefe de Riverside Development Corporation antes de que usted comprara la empresa en 2003. Diseñó todas las innovaciones que usted ha reclamado como suyas, desde los paquetes aerodinámicos hasta los sistemas de suspensión que hicieron que sus autos fueran más rápidos que cualquier otra cosa en la pista. Levantó un dibujo técnico que mostraba las especificaciones exactas de lo que Blackstone había promocionado como su diseño de chasis revolucionario, la innovación distintiva que había lanzado su imperio. La fecha en la esquina mostraba que se había completado 2 años antes de que Blackstone siquiera entrara en el negocio de las carreras. Firmó con Elena Sullivan. La precisa notación de ingeniería profesional. Los pilotos y mecánicos que se habían reunido comenzaron a reconocer detalles de los autos que habían conducido y en los que habían trabajado.
Innovaciones que habían asumido que provenían de la investigación bien financiada de Blackstone. Y el equipo de desarrollo, la revelación causó conmoción entre la multitud reunida al aclararse las implicaciones. Elena Sullivan había sido más que una simple ingeniera. Había sido la visionaria cuyos diseños revolucionaron las carreras de autos stock. Su trabajo sentó las bases de una industria que generó millones en ganancias mientras su nombre era borrado de la historia. Maya continuó sacando documentos de su portafolio, cada uno revelando un aspecto diferente del genio de su madre, que Blackstone había reivindicado en las patentes de su corporación que llevaban su nombre. Las sospechosas similitudes con los diseños originales de Elena, modificados lo justo para evitar la copia directa, pero claramente derivados de sus innovaciones fundamentales. Las especificaciones técnicas, que supuestamente el equipo de Blackstone había tardado años en desarrollar, coincidían exactamente con las notas de Elena de décadas anteriores, lo que demostraba un patrón de robo intelectual que iba mucho más allá de la simple inspiración o coincidencia. Mi madre iba a exponer lo que habías hecho. Maya continuó. Su voz se hacía más fuerte mientras hablaba. La verdad que había estado enterrada durante 20 años. Tenía copias de todo. Pruebas de que le habías robado el trabajo de su vida y lo habías hecho pasar como tuyo. Pero, 3 días antes de que planeara hacerlo público, murió en un accidente automovilístico en la autopista 47, el mismo tramo donde el condado había reportado fallas en los frenos de vehículos atendidos por talleres que usaban piezas defectuosas. La multitud se agitó inquieta ante esta insinuación, pero Maya insistió sin dar tiempo a nadie a interrumpir. La investigación de la aseguradora se cerró rápidamente y se dictaminó que fue un error del conductor a pesar de la evidencia de que sus frenos habían fallado por completo. El informe policial original desapareció de los archivos junto con la declaración del mecánico sobre los componentes de los frenos que se habían instalado apenas unas semanas antes del accidente. Blackstone finalmente recuperó su voz, aunque salió tensa y a la defensiva. Esto es ridículo. Tu madre era solo uno de los muchos ingenieros que trabajaban para la empresa. Estos diseños fueron desarrollados por equipos de personas durante muchos años, pero sus protestas sonaron huecas frente a la evidencia documental de que Maya seguía produciendo cada hoja de papel que revelaba otro aspecto de las contribuciones de Elena Chen que había sido sistemáticamente borrado del registro oficial. Los conductores profesionales que se habían beneficiado de las innovaciones ahora se veían incómodos al darse cuenta de que habían construido su carreras en tecnología que le habían robado a una mujer cuyo nombre nunca habían escuchado. Las cámaras de televisión que esperaban capturar un fracaso humillante fueron en cambio. Tras lo que parecía la exposición de uno de los mayores escándalos de las carreras, una historia que dominaría los titulares deportivos durante los meses siguientes, Maya llegó al documento final del portafolios de su madre, un informe exhaustivo que detallaba no solo las innovaciones técnicas, sino también las crecientes sospechas de Elena sobre las prácticas comerciales de Blackstone y sus planes para exponer la verdad. El informe incluía copias de comunicaciones corporativas internas que demostraban que Blackstone conocía las preocupaciones de Elena y había tomado medidas activas para desacreditar su trabajo y aislarla de otros ingenieros que podrían haber respaldado sus afirmaciones. Los registros telefónicos y las notas de reuniones revelaban un patrón de acoso e intimidación que se había intensificado en las semanas previas a la muerte de Elena. La imagen de una mujer que había sido sistemáticamente destruida por amenazar con exponer la verdad sobre el imperio construido sobre su genio robado. El estado de ánimo del público había cambiado por completo, del entretenimiento al horror, a medida que se hacía evidente el alcance de la revelación. No se trataba solo de carreras o robo corporativo, sino de la vida y el legado de una mujer que fueron borrados para proteger a un poderoso. La reputación y la fortuna del hombre. El desempeño de Maya en la pista había sido impresionante, pero palidecía en comparación con la bomba que ahora detonaba a plena vista de las cámaras y los testigos que llevarían la historia mucho más allá de los confines del Riverside Speedway. Varios pilotos profesionales se acercaron para examinar los documentos con más detenimiento. Su experiencia les permitió verificar la autenticidad y la importancia de los diseños de Elena.
Sus confirmaciones murmuradas resonaron entre la multitud, dando credibilidad a acusaciones que, de otro modo, podrían haber sido descartadas como las fantasías de una hija afligida. Blackstone hizo un último intento por controlar la narrativa, avanzando con la presencia autoritaria que le había sido útil en salas de juntas y entrevistas de televisión, incluso si estos documentos son reales, lo cual dudo que no prueben nada más allá del hecho de que Elena Chen fue una de las muchas personas que contribuyeron a las innovaciones desarrolladas mediante el esfuerzo colaborativo y una inversión significativa. Su voz transmitía la confianza y la serenidad de alguien acostumbrado a salir airoso de situaciones difíciles, pero la multitud reunida ya no estaba dispuesta a aceptarlo. Sus explicaciones, al pie de la letra, Maya había anticipado esta respuesta. Sacó su teléfono para mostrar un video grabado por su padre años antes. La propia Elena Chen explicaba sus diseños y expresaba su preocupación por la apropiación de su trabajo por parte de Blackstone. La mujer en pantalla tenía un claro parecido con Maya. Su inteligencia y pasión eran evidentes al detallar innovaciones que luego harían famoso y rico a Blackstone. La evidencia del video resultó devastadora para la credibilidad de Blackstone, mostrando a Elena Chen no solo como una ingeniera brillante, sino como alguien que era plenamente consciente del robo de su propiedad intelectual y se preparaba para contraatacar antes de su prematura muerte. Sus explicaciones técnicas demostraron una profunda comprensión que dejó claro que no se trataba de ideas prestadas ni colaborativas, sino de innovaciones originales que habían surgido de su visión y experiencia únicas. Los ingenieros profesionales presentes en la multitud pudieron ver de inmediato que el trabajo de Elena representaba el tipo de pensamiento innovador que solo provenía del talento individual excepcional, no del desarrollo impulsado por un comité que Blackstone afirmaba haber producido los mismos resultados. El video también reveló la personalidad de Elena, demostrando su elocuencia, seguridad y metódico enfoque tanto en la ingeniería como en la documentación. Era exactamente el tipo de persona que habría mantenido registros detallados de su trabajo y del robo de Blackstone. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato cuando se corrió la voz sobre las revelaciones de Maya. Los equipos de televisión del autódromo que habían venido a cubrir un evento de carreras local se encontraron con una historia importante que combinaba corrupción corporativa deportiva y un posible asesinato. Era exactamente el tipo de narrativa que captaría la atención nacional. Las redes sociales comenzaron a resonar con discusiones sobre el escándalo. Los aficionados a las carreras compartían y analizaban las pruebas que Mia había presentado, mientras que los periodistas de investigación comenzaban a indagar en los antecedentes y las prácticas comerciales de Blackstone. Los ejecutivos de la industria de las carreras que habían trabajado con Blackstone, a lo largo de los años, comenzaron a revisar sus propias experiencias en busca de señales del engaño que aparentemente había estado oculto a simple vista durante 2 décadas. Los investigadores federales llegaron al autódromo Riverside en menos de 48 horas, atraídos por la combinación de robo de propiedad intelectual, posible fraude de valores y las circunstancias sospechosas que rodeaban a Elena Chen. Tras la muerte, los documentos que Maya había preservado se convirtieron en la base de una investigación exhaustiva que eventualmente abarcaría múltiples agencias y jurisdicciones, cada una siguiendo diferentes hilos de evidencia que conducían al robo sistemático por parte de Blackstone de la patente de innovaciones de Elena. Trodaxon y los cargos de conspiración comenzaron a acumularse a medida que los investigadores descubrían el alcance total del engaño que había construido el imperio de Blackstone sobre los cimientos del genio de una mujer fallecida. El mundo cuidadosamente construido por Blackstone comenzó a derrumbarse a una velocidad impactante. Los patrocinadores corporativos retiraron su apoyo a medida que las noticias del escándalo dominaban los titulares, reacios a asociar sus marcas con alguien acusado de robo intelectual, y posiblemente, algo mucho peor. Las organizaciones de carreras lo despojaron de sus cargos honorarios y lo prohibieron participar en eventos, mientras que los socios comerciales comenzaron a distanciarse de alguien que se había vuelto radiactivo en el mundo de los deportes profesionales. El precio de las acciones de Blackstone Racing Enterprises se desplomó cuando los inversores huyeron,
eliminando cientos de millones en valor de mercado y desencadenando investigaciones por parte de los reguladores financieros, quienes sospechaban fraude de valores en las declaraciones de la compañía sobre su tecnología patentada. El costo personal resultó aún más devastador que las consecuencias comerciales, ya que la reputación de Blackstone se derrumbó bajo el peso de la evidencia que seguía surgiendo. Ex-empleados presentaron historias de prácticas comerciales sospechosas y el creciente interés de Elena Chen. El aislamiento en los meses previos a su muerte, al retratar a una mujer que había sido sistemáticamente menospreciada y amenazada por negarse a guardar silencio sobre el robo de su obra, reabrió la investigación criminal sobre la muerte de Elena con nuevas pruebas que sugerían que su coche había sido saboteado deliberadamente para evitar que revelara los crímenes de Blackstone. Pruebas de ADN que habían pasado desapercibidas 20 años antes fueron reexaminadas con técnicas modernas, revelando rastros que apoyaban la teoría del sabotaje mecánico deliberado. Maya se vio empujada a un foco de atención que nunca había buscado, pero manejó la atención con la misma confianza serena que había mostrado al volante de su coche de carreras. Las entrevistas televisivas y los perfiles periodísticos revelaron su elocuencia y determinación, impulsada no por el deseo de venganza, sino por la necesidad de restaurar el legado de su madre y asegurar que las contribuciones de Elena Chen a la tecnología de las carreras finalmente recibieran el reconocimiento que merecía. Utilizó su nueva plataforma para establecer la Fundación Elena Chen para la Excelencia en Ingeniería, dedicada a apoyar a mujeres jóvenes que buscan carreras en ingeniería automotriz y tecnología de las carreras. Entre los primeros becarios se encontraban varios estudiantes prometedores que se habían inspirado en la historia de Mia para perseguir sus propios sueños a pesar de los obstáculos financieros o sociales. La respuesta de la comunidad automovilística a las revelaciones de Mia resultó más compleja que un simple apoyo o condena. Muchos pilotos y equipos que se habían beneficiado de la tecnología robada se encontraron en situaciones incómodas, obligados a reconocer que su éxito se había basado en innovaciones que nunca habían atribuido debidamente a su verdadero creador. Algunos aprovecharon la oportunidad de honrar la memoria de Elena Chen reconociendo públicamente sus contribuciones y apoyando la fundación de Mia, mientras que otros lucharon con las implicaciones de descubrir que sus logros habían sido manchados por delitos. Nunca sospecharon que el propio deporte inició un proceso de revisión histórica, actualizando registros y documentación para atribuirle a Elena Chen las innovaciones que se habían atribuido a Blackstone durante 20 años. La carrera automovilística de Maya despegó de maneras que nunca imaginó posibles, con una avalancha de ofertas de equipos y patrocinadores que querían asociarse con alguien que se había convertido en un símbolo de integridad que triunfaba sobre la corrupción. Eligió sus oportunidades, seleccionando cuidadosamente socios que compartieran su compromiso con la competencia honesta y la excelencia técnica, en lugar de simplemente perseguir los contratos más importantes o las carreras más prestigiosas. Los conocimientos de ingeniería de su madre, combinados con su talento natural al volante, la convirtieron en una competidora formidable, capaz de comunicarse con los equipos técnicos de una forma que pocos pilotos podían igualar. Carrera tras carrera, Maya demostró que su rendimiento en el Riverside Speedway no había sido casualidad, liderando constantemente las carreras, llenas de pilotos con mucha más experiencia y recursos. El proceso legal contra Blackstone se prolongó durante meses. Cada revelación añadía nuevas dimensiones a un escándalo que parecía volverse más complejo con cada semana que pasaba. Los cargos por robo de propiedad intelectual eran relativamente sencillos, respaldados por una abrumadora evidencia documental que Maya había conservado durante años de la cuidadosa documentación de su madre. Sin embargo, los cargos de conspiración y asesinato resultaron más difíciles de procesar, lo que obligó a los investigadores a reconstruir los hechos ocurridos 20 años antes, utilizando pruebas que habían sido ocultadas o destruidas deliberadamente. Testigos que habían estado demasiado asustados para hablar en el momento de la muerte de Elena ahora se presentaron. Con testimonio que apoyaba la teoría del sabotaje deliberado, pero probar la intención criminal más allá de toda duda razonable requería pago. Un trabajo de investigación que puso a prueba los límites de la ciencia forense moderna. Cuando finalmente se emitieron los veredictos,
Maya reivindicó todo aquello por lo que había arriesgado su reputación. Blackstone fue condenado por múltiples cargos de robo de propiedad intelectual, fraude de valores y conspiración. Fue sentenciado a 25 años de prisión federal con órdenes de restitución que lo despojarían de prácticamente todo lo que había ganado con sus crímenes. Los cargos de asesinato resultaron en un jurado indeciso, pero los tribunales civiles lo declararon responsable del homicidio culposo de Elena Chen, añadiendo millones más a la sanción financiera que le aseguraría que nunca más pudiera lucrarse con sus crímenes. Más importante aún para Maya, los procedimientos legales habían establecido definitivamente el papel de su madre como la verdadera genio detrás de las innovaciones que transformaron las carreras, asegurando que el nombre de Elena Chen quedara asociado permanentemente con logros que habían sido robados durante 2 décadas. Maya regresó al Riverside Speedway exactamente un año después de su explosiva revelación, esta vez como piloto principal en una carrera renombrada como Elena Chen Memorial Classic. La pista había sido vendida a nuevos propietarios comprometidos con, honrando la memoria de la mujer cuyas innovaciones hicieron posible las carreras modernas. Invitaron a Maya a participar en una ceremonia que reconocería permanentemente las contribuciones de su madre al deporte. Las mismas tribunas que presenciaron su humillación y triunfo ahora albergaban una celebración de la justicia, retrasada pero no negada, con leyendas de las carreras y pioneros de la ingeniería que se unieron a Maya para rendir homenaje al legado de Elena Chen. Mia se subió a un auto de carreras para el evento conmemorativo. Llevaba consigo el mismo portafolio de cuero desgastado que contenía las pruebas que derribaron el imperio de Richard Blackstone, pero ahora también contenía nuevos documentos, planes de ingeniería e innovaciones técnicas que ella y su padre habían desarrollado juntos, basándose en los cimientos de Elena para crear la próxima generación de tecnología de carreras. El portafolio había evolucionado de un depósito de sueños robados a un plan para el futuro, uno que se construiría sobre la base de la honestidad, la excelencia técnica y el respeto por los innovadores cuyo genio hizo posible el progreso. La carrera en sí resultó anticuada en comparación con el drama que la precedió, pero la vuelta de la victoria de Maya tuvo un significado especial, ya que pasaron por tribunas llenas de personas que comprendían que estaban presenciando no solo el final de una historia, sino el comienzo de otra. La hija de Elena Chen había hecho más que exponer la corrupción y restaurar un legado robado. Había demostrado que la verdad y el talento podían triunfar sobre el poder y el engaño cuando el coraje y la determinación se negaban a aceptar la injusticia como permanente. Los vítores de la multitud resonaron en todo el autódromo mientras Maya alzaba el portafolios de su madre hacia el cielo, símbolo de los sueños que habían sobrevivido 20 años de represión para finalmente recibir el reconocimiento que siempre merecieron.